Mi mujer me engañó, porque yo le fui infiel a mi ex. Un infiel siempre será infiel, decía. Soy Fernando, tengo 32 años y quiero compartirles algo que me ha estado atormentando. Hace algunos años, vivía en una ciudad donde había pasado la mayor parte de mi vida. Tuve una relación que terminó mal. No fue una separación amistosa, tuve que renunciar a todo, amigos, trabajo, mi hogar. Todo me recordaba a ella, a lo que habíamos planeado, y a lo que perdí. El dolor era constante, y la única solución que encontré fue marcharme. Pasó el tiempo, y me fui a vivir a otra ciudad. El trabajo, la rutina ayudaron a que las heridas cicatrizasen, o al menos, eso creía. Hace algunos meses, decidí ponerme en contacto con un viejo amigo, Andrés, un amigo que seguía viviendo en aquella ciudad. Hacía años que no nos veíamos, solo algunas conversaciones esporádicas por redes. Ambos teníamos la intención de vernos. Sin embargo, siempre aparecían excusas, el trabajo, la familia, los compromisos. No encontrábamos el momento adecuado. Pero finalmente, durante unas vacaciones, decidí dejar de lado las excusas y sorprenderlo. Aproveché esos días para viajar a su ciudad. Al llegar, lo llamé con entusiasmo. Se sorprendió. Me dijo que no podía verme en ese momento porque estaba ocupado, insistí un poco, y para mi sorpresa, me dijo que no podía porque estaba con su mujer. No sabía que se había casado. La sorpresa se transformó en curiosidad, hice algunas preguntas, pero no me contestó. Andrés sugirió que nos encontráramos al día siguiente en un bar, y acepté. Al día siguiente, cuando lo vi en el bar, nos abrazamos y comenzamos a ponernos al día, hablando de la vida, del trabajo y de los viejos tiempos. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la curiosidad sobre su esposa. Quería saber más sobre ella. Así que, después de un rato, comencé a preguntarle. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Andrés evitaba responderme, parecía incómodo, pero insistí, hasta que finalmente me dijo su nombre, Elena. Lo miré extrañado. ¿Podría ser la misma Elena? ¿Era ella la esposa de mi mejor amigo? La duda me consumía, y no pude evitar preguntarle directamente si hablaba de la misma persona. Andrés asintió. Andrés sabía todo lo que había pasado entre Elena y yo. Sabía cuánto la amé, cómo sufrí cuando nuestra relación se vino abajo, y cómo todo terminó entre nosotros. Sabía lo que significaba ella para mí. ¿Cómo podía haber pasado algo así? Le dije que un amigo no sale con la ex del otro, y mucho menos sabiendo cómo terminó todo, y él siendo el único amigo en ese momento quien me ayudó a superarla. Andrés, sin embargo, permaneció sereno. Me respondió con frialdad, no lo buscamos, simplemente surgió, nos queremos. No pude escuchar más. Me levanté, y sin decir nada más, salí del bar. Mientras caminaba al hotel, me puse a recordar mi relación con Elena. Ella no era solo una ex más en mi vida. Fue la mujer con la que había pensado casarme, y planificado mi vida. Habíamos hablado de formar una familia. Éramos inseparables, o al menos eso pensaba. Pero una noche, esos sueños comenzaron a desmoronarse. Me invitaron a una fiesta. Al principio, no tenía intención de asistir, pero me convencieron. Esa noche conocí a una chica guapa, encantadora, aunque no tenía intenciones más allá de una charla amigable. No obstante, con el paso de las horas y tras unas copas, empezamos a bailar y una cosa llevó a la otra y nos besamos. La noche continuó y nos metimos en una habitación. A la mañana siguiente, desperté con ella a mi lado. En ese instante, supe que lo había arruinado todo. No pasaría mucho tiempo antes de que algunos de mis amigos que estaban en la fiesta empezaran a hablar, y supuse que tarde o temprano Elena se enteraría. Decidí adelantarme y contárselo yo mismo. Como era de esperar, no se lo tomó bien. Discutimos durante horas, ella decidió dejarme y lo entendí. Días después, seguía pensando en ella, aún la amaba, y en mi desesperación, hice todo lo posible para recuperarla. Me disculpé una y otra vez, empecé a hacer cosas que sabía que a ella le gustaba, le llevé flores, bombones, le escribía cartas de cómo me sentía, la esperaba a la salida del trabajo todos los días. Y poco a poco, fui derrumbando su coraza, y al final, Elena decidió darme otra oportunidad. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser como antes.
Aunque ella me había perdonado, la confianza entre nosotros estaba rota y sus inseguridades lo invadieron todo. Elena comenzó a vigilar cada uno de mis pasos, y cualquier plan con amigos se volvía un motivo de pelea. Me miraba con sospecha y, a veces, sin decirlo abiertamente, me hacía sentir que creía que en cualquier salida podría volver a acostarme con otra chica. Cada día, los reproches aumentaban, y no había conversación que no terminara en un interrogatorio. Al principio intenté entenderla, me esforzaba por demostrarle que podía confiar en mí, que estaba dispuesto a ganarme su confianza una vez más. Pero, por mucho que intentara mostrarle que me importaba, que solo quería estar con ella, sus celos la transformaron en alguien que no reconocía. La Elena de quien me había enamorado se había convertido en alguien posesiva, desconfiada y controladora. Las discusiones eran constantes, y cada pequeña diferencia se convertía en una gran pelea. Mi espacio personal desapareció, y yo me sentía cada vez más atrapado. No podía salir, ni siquiera hablar con una amiga sin sentir que ella creía que estaba traicionándola de nuevo. Eventualmente, fui yo quien no pudo soportarlo más. Entendí que mi error había dejado una herida en ella que nunca cicatrizaría, y que estar juntos de esta manera nos hacía más daño que bien. Ese día en que terminamos fue el comienzo de un abismo que parecía no tener fin. Las primeras semanas después de la ruptura fueron insoportables, cada día se volvía más pesado, cada noche más larga. Intenté llenar el vacío con trabajo, con cualquier cosa que me distrajera, pero nada lograba silenciar el eco de su ausencia. Apenas dormía, y si lograba conciliar el sueño, me despertaba pronto, con el recuerdo de ella aún fresco en mi mente. Apenas comía, y hasta mis amigos se dieron cuenta de mi estado. 2 meses después, ya no pude más. Necesitaba recuperarla. Quizás en ese momento pensé que podía volver a ganarme su confianza, que algún detalle más o un gesto inesperado lograría hacer que me viera con otros ojos. Empecé a insistir con más fervor, le enviaba flores, le dejaba mensajes, aparecía en lugares donde sabía que la encontraría, esperando que cediera. La esperaba a la salida de su casa y de su trabajo, deseando que una mirada o un gesto me dieran alguna esperanza. Pero no había rastro de la Elena que alguna vez había sentido algo por mí. Cada vez que intentaba acercarme, ella se volvía más fría, más distante, y sus rechazos se hicieron cada vez más duros. Mi desesperación me nubló el juicio. En lugar de detenerme y entender lo que su rechazo realmente significaba, me aferré con más fuerza, rogando, suplicando, incluso ignorando sus palabras. La presión que ejercía comenzó a asustarla. Ella me lo dijo claramente, y fue entonces cuando sus palabras cambiaron de tono, me advirtió que, si no la dejaba en paz, tomaría medidas legales. Escuchar esa amenaza fue como recibir un golpe. De pronto, me di cuenta de hasta dónde había llegado mi insistencia, de cómo mi intento por recuperar el pasado había cruzado límites que nunca debí traspasar. Sentí una mezcla de vergüenza y dolor que me paralizó. Esta vez, sus palabras calaron hondo, no necesité que las repitiera. Retrocedí, finalmente entendiendo que, por mucho que doliera, su decisión era definitiva. Quería estar con ella, pero ver el miedo que le causaba mi presencia me hizo recapacitar y darle su espacio. Después de todo lo que había vivido con Elena, pensé que si nos dábamos un tiempo, tal vez algún día se daría cuenta de lo mucho que nos amábamos y querría volver. Así que me alejé. Intenté cambiar, darme espacio para reflexionar, aunque no fue fácil, eventualmente entendí que no podía seguir persiguiendo el fantasma de esa relación. Me convencí de que lo mejor era dejarla ir y que, con el tiempo, el dolor se desvanecería. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando un amigo en común me invitó a una reunión en su casa. Al llegar, la vi. Elena estaba ahí, y de inmediato supe que las cosas no iban a terminar bien. Todos sabían que habíamos roto, pero nadie conocía cómo había estado actuando en mi desesperación por recuperarla. Para ellos, solo éramos 2 personas que habían decidido ir por caminos separados. Elena, al verme, se alteró de inmediato. Era evidente que mi presencia la incomodaba, y en poco tiempo la situación se descontroló. Me dijo que la deje en paz, que la deje de acosar. Intenté explicarme, disculpándome porque no sabía que ella estaría allí, pero la tensión aumentó hasta que toda la sala quedó atrapada en nuestra pelea. Aquella noche, todos los presentes se enteraron de lo que había estado ocurriendo entre nosotros. Los rostros de nuestros amigos mostraban sorpresa y, pronto, desaprobación.
Fue en ese momento cuando vi el daño que le estaba causando. Me fui antes de que las cosas empeoraran, y comprendí que no podía seguir así. Poco después, Elena me puso una orden de alejamiento. Eso lo cambió todo. Mi trabajo estaba en la misma calle que el suyo, y la orden hacía imposible que continuara allí. Tenía que tomar una decisión, y lo hice, dejé la ciudad. Renuncié a mi empleo, corté los lazos con casi todos mis amigos, y emprendí un nuevo camino lejos de todo lo que me recordaba a ella. Me mudé a una nueva ciudad, y con el tiempo, conocí a la que sería mi esposa. Todo parecía estar bien. Creí haber dejado atrás mi pasado. Sin embargo, después de aquel encuentro con mi amigo, todo se desmoronó de nuevo. Decidí que no tenía sentido quedarme más tiempo en esa ciudad y volví a casa, con mi esposa. Cuando llegué, ella notó que algo no estaba bien. Me conocía lo suficiente como para percibir mi malestar, así que, tras insistir, le conté todo lo que había pasado. Sabía mi historia con Elena, pero le expliqué lo que sentía al enterarme de que mi mejor amigo estaba ahora con ella. Esperaba que me entendiera, que viera mi dolor. Pero su reacción fue muy distinta. Lo que comenzó como una conversación tranquila, rápidamente se convirtió en una discusión. Me acusó de no haber superado nunca a Elena. Dijo que siempre había sentido que ella era una especie de segunda opción, que en mi corazón nunca fue la primera. Me habló de sus inseguridades, de cómo nunca había confiado plenamente en mí por mi pasado, por lo que había hecho antes a Elena. No supe cómo reaccionar. Yo mismo estaba confundido. ¿Por qué me dolía tanto lo de Andrés y Elena? ¿Acaso aún sentía algo por mi ex? ¿Era solo la traición de un amigo o había algo más profundo? La verdad no lo sabía. Las semanas pasaron, y las discusiones con mi esposa se hicieron cada vez más frecuentes. Las quejas, las dudas, el resentimiento. Cada vez era más difícil manejar la situación. Mi mente estaba dividida entre el pasado y el presente, entre lo que había perdido y lo que tenía. Pero las cosas no mejoraban, y un día, tras unos días sin saber nada de ella, mi esposa me dijo que necesitábamos hablar. Nos encontramos en casa, y yo fui con la intención de arreglar las cosas. Quería disculparme, hacerla entender que no sentía nada por Elena. Tenía la esperanza de que, con la conversación adecuada, podríamos resolver nuestras diferencias. Pero la charla tomó un giro inesperado. Mi esposa me confesó que estaba embarazada. En un primer momento, me sentí eufórico. Siempre había deseado tener un hijo, y la noticia, aunque sorpresiva, me llenó de felicidad. Sin embargo, esa alegría duró apenas unos segundos. Con la misma calma con la que había revelado su embarazo, me confesó que había estado en una relación con un compañero de trabajo antes de que nos casáramos. Y no solo eso, esa relación no había terminado, y aún se veía con él. No sabía si el hijo que esperaba era mío o de él. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo lo que había construido, todo lo que creía sólido, se derrumbaba frente a mí. No podía procesar lo que estaba escuchando. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, aunque solo pasaron unos minutos. Tratando de mantener la calma, le pregunté cómo había podido hacerme esto. Quería entender el porqué. No tenía sentido. Su respuesta fue como una cuchillada. Me dijo que siempre había creído que un infiel siempre sería infiel. Que nunca había confiado plenamente en mí por mi pasado con Elena, y que, aunque yo lo negara, había visto señales de que no la había olvidado. Todo eso alimentó sus dudas. Y fue su compañero de trabajo quien le metió la idea en la cabeza de que, antes de que yo le fuera infiel, debería serlo ella primero. Estaba furioso. Le grité que en lugar de hablar conmigo, de tratar de resolver sus inseguridades, había decidido acostarse con otro. ¿Cómo pudo mantener esa traición durante 2 años? Y ahora, ese hijo que tanto deseaba podría ser de él. El dolor era profundo, pero cuando el caos emocional se apaciguó un poco, logré calmarme lo suficiente para ver el sufrimiento en los ojos de mi esposa. Ella también estaba rota, y aunque me había traicionado, no podía ignorar que ambos estábamos sumidos en el mismo abismo de culpa, desconfianza y resentimiento. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún quise escucharla. Le pregunté qué quería hacer. Con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos, ella me dijo que hiciéramos una prueba de paternidad para saber si el niño era mío o no.
Si el resultado fuera negativo, me dejaría marchar en paz, sin ataduras ni reproches. Pero si el niño resultaba ser mío, me preguntó qué haría yo entonces. Le respondí con toda la sinceridad que pude reunir en ese momento. Le dije que si el niño era mío, cumpliría con mi responsabilidad. Formaría parte de su vida, haría lo que fuera necesario como padre. No podía imaginarme desentendiéndome de un hijo mío. A pesar de todo, ambos decidimos días después no seguir en el matrimonio. Así que empezamos el proceso. Teníamos que esperar 4 meses de separación formal antes de presentar el divorcio, mientras esperábamos la prueba de paternidad. A medida que avanzaban los meses, la ansiedad crecía, pero sabía que no había más remedio que esperar. Finalmente, el día llegó. El niño nació, e hicimos la prueba, y resultó que no era mi hijo como había sospechado. Ella me miró con los ojos llenos de tristeza. Me volvió a preguntar, con cautela, si a pesar de todo quería formar parte de su vida y de la vida del niño. Sabía que, en teoría, ya no tenía ningún vínculo con él, pero la duda persistía en su rostro. Le dije que me atendría al acuerdo, como no era mi hijo, no formaría parte de su vida. Era lo mejor para todos. Con eso dicho, me alejé de esa vida. Dejé atrás todo otra vez, amigos, trabajo, y la ciudad a la que ya consideraba como mía. Sabía que necesitaba un nuevo comienzo, como lo había hecho la vez anterior cuando dejé todo tras lo de Elena. Sabía que no podía seguir anclado al dolor del pasado, ni al peso de las traiciones. Necesitaba empezar de nuevo, en un lugar donde nadie me conociera. Así es como termina mi historia, al menos por ahora. Quise compartirla, no buscando consuelo ni comprensión, sino para soltar parte de lo que me ha estado pesando durante tanto tiempo. Agradezco tu paciencia por leerlo. Tal vez, algún día, pueda encontrar la paz que tanto busco, pero por ahora, lo único que puedo hacer es volver a empezar. Gracias y nos vemos en la siguiente historia.